nois normals amb els seus objectius i necessitats. Daniel Hernández debuta en el camp del llargmetratge de ficció amb una pel·lícula que no perd l'alè d'autenticitat de les històries verdaderes. Chicos Normales s'ha estrenat a casa nostra després de passar amb èxit per diversos festivals internacionals. Daniel Hernández, documentalista de llarga trajectòria amb la seva productora Alea Films and Docs, aprofita la seva experiència en aquest gènere per donar un to realista a Chicos Normales, la seva primera pel·lícula de ficció. Història de tres joves que intenten sobreviure en un lloc on no hi ha oportunitats. Chicos Normales es un título que viene normalmente después de un atentado o alguna cosa así, la gente siempre dice, pero si eran chicos normales, ¿cómo pueden haber hecho algo así? Entonces surge de la reflexión de decir, ¿qué quiere decir ser chicos normales? Entonces yo pensé que era una buena manera de averiguar eso, yendo a vivir con chicos normales que vivían en el mismo entorno donde habían vivido los terroristas, y a ver si del conocimiento de esas vidas podíamos hacer alguna reflexión que fuera útil para entender todo esto. Chicos Normales parla dels joves que viuen a Jamam Meswak, al barri marginal de la ciutat de Tetuán, on van néixer 5 dels terroristes suïcides de l'atemptat de l'11M a Madrid. Youssef acaba de sortir de la presó, Rabia lluita per obrir un taller de confecció al barri i el Kader està a l'atur i dubta si anar a Espanya a buscar-se la vida. La idea de hacer una película surge cuando yo me doy cuenta de que la cultura, su cultura es tan distinta de la nuestra y tan diferente y tan desconocida que es muy difícil hacer algo objetivo en este caso desde mi punto de vista. Yo vi que era imposible que yo fuera objetivo. Solo que preguntes qué opinas del terrorismo es una pregunta que está condicionada desde nuestro punto de vista. Y para ellos es otra cosa totalmente distinta, no lo llaman terrorismo, bueno, es otra forma de... Y entonces, como yo vi que eso era así, pensé, bueno, pues hacemos una película en la que esté construida a base de las historias de su vida y que la interpreten ellos mismos. Me parecía que era la manera más objetiva de enseñar esa realidad. Yo soy documentalista y los documentalistas tenemos que ir a los sitios a buscar las cosas, ¿no? Porque nunca ves. A las películas te las traes tú al plató y la realidad tienes que ir a buscarla donde ocurre, ¿no? Habían ido muchos periodistas a hacer reportajes. Entraban allí con policías vigilados, estaban 2 o 3 días o un día, hacían un reportaje tenebroso dando una imagen del barrio como un sitio peligroso y un nido de terroristas y se iban. Entonces la gente del barrio, como tienen parabólicas, veían los reportajes que se hacían y se enfadaban muchísimo. Y eso fue un poco el argumento que yo tuve para que nos dejasen entrar. Yo les propuse que yo quería contar la historia de cómo era la vida en el barrio contada por ellos, sin ningún tipo de condicionamiento por mi parte. Els dilemes sobre seguir la tradició o fer el que realment es vol, la lluita entre la legalitat i la il·legalitat, el poder de la religió i el futur versus el no futur, són temes que Hernández retrata seguint un estil proper al reportatge, en una pel·lícula que no podem qualificar 100% de ficció ni 100% documental. Yo quería, siempre dentro del mismo objetivo, que era que el espectador se sintiese como una persona que está viviendo en primera fila la vida de ese barrio. A mí me parecía que el estilo de grabar cómo se hacen documentales permitía mucho eso. Un espectador, cuando ve un documental, yo creo que está más participativo, se mete más, porque tiene la sensación de que está viendo realidad, entonces se mete más en la película. Cuando estás viendo ficción, yo creo que no te metes en la película, te pones más como un observador, a ver si te lo crees, a ver si te gusta, a ver si disfrutas. Es más difícil que te metas, ¿no? Porque no sabes que no es realidad, entonces no tienes esa necesidad de entrar dentro de la historia. Y aquí jugamos con esa especie de, no es un engaño, es un recurso, yo creo que es una herramienta, porque entras un poco dentro de las casas, entras dentro de las personas. Chicos Normales és d'aquelles pel·lícules que ens fan expulsar els prejudicis i els estereotips. Són històries que ens submergeixen en mons dels que hem sentit a parlar molt, però dels que realment no sabem res. Per exemple, ens fan veure la pobresa des d'una altra perspectiva. Hader, por ejemplo, es un chico muy elegante. A mí siempre me sorprendía que cada día iba con una camisa distinta, con ropa distinta,
Y decía, y no tiene, él vive en aquella chabola y no tiene armario, no tiene nada. Y yo siempre decía, pero este hombre parece que tiene un armario ahí con... no tiene nada. Entonces, un día ya le preguntamos, pero ¿tú qué haces con la ropa? ¿Cómo es posible? Entonces me dijo, pues le acompañamos. Entonces él, cada 2 o 3 días, cuando tiene la camisa sucia o la ropa sucia, se va al mercado, al zoco, vende su camisa y con lo que le dan se compra otra. Entonces solo tiene una cosa, pero como es muy elegante, la va cambiando cada 3 días o 4. ماشي كذا كان درس واحد المشروع في الحقيقة. اختك غادي نرجع مولات مشاريع. A través d'aquestes fotografies d'escenes quotidianes ens podem fer una imatge de com és realment la vida al Marroc. Moltes vegades tenim la sensació que personatges i persones es fonen, exposant realment la seva situació. També estem al seu costat en la intenció i il·lusió de canviar el seu futur, que Hernández té molt clar quin serà, sense necessitar una bola de vidre. Rabia es un ejemplo un poco, yo creo, de lo que es para mí el futuro de Marruecos. Está en manos de las mujeres. La actitud de los hombres, si te fijas en la película, los padres nunca están, los chicos, de lo que hablan los chicos y lo que hacen los chicos, pues es parecido a lo de aquí, pero sin ilusión, y entonces como que renuncian a vivir, ¿no? Y a los 35 o 40 años ves gente que está mirando al cielo o viendo fútbol y no hace nada. Las mujeres, sin embargo, sí, las mujeres son muy activas, intentan organizar el barrio, hacen asociaciones para los niños, siempre están haciendo cosas, tienen una necesidad de cambiar el barrio, de que las cosas cambien y son muy luchadoras.